la forma en la que llegamos a este resultado de aquí, todo el álgebra que hicimos está relacionada con la regla de Leibniz. ¿Sí? Les voy a escribir qué es lo que dice la regla de Leibniz y se van a dar cuenta que pues, lo que dice la regla es lo que estábamos haciendo para resolver estos problemas. Nada más que pues ya les va a dar, ahora sí como suele decirse, el formulazo. Regla de Leibniz dice que si g de x y h de x son funciones derivables, que sea derivables simplemente significa que su derivada existe, ¿ok? Que las pueden derivar. Y f de u es continua con u entre g de x y h de x. Entonces la derivada de esta integral es igual a, voy a poner así mejor, la función f que está en el integrando evaluada en h, así, por la derivada de h menos la función evaluada en g por la derivada de g. ¿Sí? Este resultado de aquí es lo que se conoce como regla de Leibniz. Y estas expresiones de aquí de la derecha, de hecho fue lo que estábamos usando para llegar al resultado de los ejemplos anteriores. En el primer ejemplo, lo voy a escribir con otro color. En el ejemplo número 1, ¿qué teníamos? Teníamos una función de la x arriba, que era la x al cuadrado, y abajo teníamos una constante. Si esta g es una constante, entonces la derivada de la g es 0. Y en el primer caso solamente nos aparecía algo de este estilo. ¿Sí? En el segundo ejemplo, ejemplo 2, estábamos al revés. La que era la constante era esta de acá arriba y teníamos una función de la x en el límite inferior. Entonces si la h es una constante, su derivada es 0 y lo que obteníamos acá abajo era una función de este estilo. Y bueno, y en el tercer ejemplo, donde ninguna de estas dos era una constante, pues obteníamos esta expresión, una expresión de esta forma, donde era la función evaluada en la primera expresión de acá por la derivada menos la función del integrando evaluada en el límite inferior de integración por la derivada de la función que aparecía en el límite inferior de integración. Entonces este resultado de aquí lo estábamos usando en los ejemplos anteriores. ¿Okay? ¿Tienen alguna pregunta? En realidad es bastante sencilla de recordar. Nada más es la función que aparece aquí adentro evaluada en el límite superior y después multiplicarla por la derivada del límite superior menos la función evaluada en el límite inferior por la derivada de la función evaluada en el límite inferior. Si quieren ahora les puedo escribir el último ejemplo que habíamos hecho
y resolverlo directamente usando la regla de Leibniz. El ejemplo que teníamos era la derivada con respecto de x de esta cosa, de esta integral, ¿sí? Aquí la h es x al cubo, la g es x al cuadrado y la f de u pues es coseno. ¿Ok? Entonces la regla de Leibniz nos dice evalúa la f en h de x. Ok, la f es coseno. Entonces escribo coseno de x al cubo, ¿sí? Y lo multiplico por la derivada de la h, que es 3x al cuadrado, menos la f evaluada en g. La f evaluada en g, es decir, f evaluada en g de x es igual a coseno de g de x, que es igual a coseno de x al cuadrado. Entonces es coseno de x al cuadrado por la derivada de la g. La derivada de la g es 2x. Y este es el resultado que habíamos obtenido en el tercer ejemplo. Y ahora lo estoy resolviendo de forma directa usando esta regla, que es la regla de Leibniz. ¿Tienen alguna pregunta?